Bueno, adelante, vamos a ver, Huachicol ahí. A todos, no a todos les va a tocar. ¿Quién quedó ayer que no vino? Tú. Sigues tú, porque… Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este tema del llamado Huachicol. Pues se ha informado incluso últimamente sobre este tipo de resultados en contra de este robo, tráfico de hidrocarburos. Y la pregunta concreta es sobre qué pasa, por ejemplo, en el tema de esto de que se encuentra una toma clandestina de hidrocarburos en propiedad del gobierno de Guanajuato, de acuerdo a información que se ha estado difundiendo. Si esto es cierto, es donde se aseguraron 40,000 litros de hidrocarburos. Y la pregunta sobre esto, ¿qué información hay? Y ¿qué pasa con la coordinación de las autoridades? Esto obviamente pues tiene que ver con propiedad de un gobierno. Por favor. Al momento nosotros no tenemos confirmado que haya una toma dentro de una instalación del gobierno de Guanajuato. Si fuera así, lo damos a conocer de manera inmediata. Y aprovechando, bueno, entonces estaría por revisarse si es cierto o no es cierto. ¿Eso lo podrían informar si es que se supiera hoy? Sí, por supuesto. Y preguntar, aprovechando, secretario y presidente, si me permite, sobre estos aseguramientos, pues lo que vemos en las imágenes es pues el uso de ferrocarriles, el uso de terrenos grandes, pipas, cantidades también cantidades altas. Preguntar, todo esto, ¿cómo se da? Esa es como que la pregunta también en general, cuando pues hay autoridades, y me refiero a los diferentes niveles, municipal, estatal, que no se pueda, dice, muchas veces la pregunta es, ¿cómo puede suceder esto en vista de mucha gente y hasta que llega este tipo de operativos y son, pues dan estos resultados? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Obvio, pues se ve empresas, mucho contubernio y pues a veces también se quiere mucho saber sobre resultados también de si hay servidores públicos o que deberían de ser servidores públicos que estén detrás de todo esto, secretario. Sí, se da cuenta en estos meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, los operativos que se han realizado en contra de este delito han sido progresivos. Un ejemplo, esto que anunciamos de Ramos Arizpe y el fin de semana pasado en Coahuila, tienen que ver con una operación que se hizo en marzo con el buque. Entonces, toda esta investigación es una secuencia, se van obteniendo más órdenes de aprehensión, más órdenes de cateo. ¿En qué están relacionados los patios de Coahuila? Pues que de ahí también llegaba a almacenarse parte del combustible que salía de este buque. Entonces la información se va ampliando conforme se van realizando los cateos y conforme se van realizando las detenciones. En el otro caso que anunciamos de los 12 cateos, la Fiscalía General de la República obtuvo 7 órdenes de aprehensión. Cuando se realizan estos 12 cateos en 4 estados de la República de manera simultánea, se cumplimentan 6 de las 7 órdenes de aprehensión. Con estas órdenes de aprehensión, ya la propia Fiscalía General de la República está trabajando para nuevos cateos y para más órdenes de aprehensión. Es decir, esta investigación tardó alrededor de 6 meses, no es tan rápido como quisiéramos, pero por supuesto que se van descubriendo mucho más vínculos y se van descubriendo más predios, más tomas, más personas involucradas. ¿Funcionarios públicos detenidos o en investigación hay? En el caso que haya funcionarios públicos, también saldrá la orden de aprehensión y los vamos a detener, por supuesto. Preguntar también sobre este desarrollo de estas investigaciones y como usted lo dice, es progresivo, va avanzando y se van encontrando más cosas como las que estamos viendo. Hay consideración de mayor capacitación, hemos visto que pues la modificación de la operación de la propia secretaría que usted tiene, la tecnología.
para poder detectar pues también el tema de las tomas clandestinas? ¿Qué hay con la coordinación con Pemex? Me refiero concretamente también al que detecte o no se da. ¿Cómo se está coordinando esto, secretario? En todas estas acciones que anunciamos hoy, bueno, y que hemos venido anunciando en días pasados, ha trabajado de manera coordinada el Gabinete de Seguridad. En todos ha participado Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, muchas veces con ayuda también de Pemex, porque casi en todos los cateos solicitamos apoyo de Pemex, y personal de la Secretaría de Seguridad. Entonces, la coordinación es del Gabinete de Seguridad continua. También, como lo mencioné, en estos casos de Coahuila tuvimos apoyo y recibimos apoyo del Gobierno del Estado. ¿Qué se hace con lo incautado? Porque estamos hablando de millones de litros. Sí, bueno, ahorita queda a disposición de la Fiscalía General de la República. Y después hay algún de la investigación y todo eso se libera y se va hacia. Se tienen que hacer pruebas de la calidad del combustible primero, y después, si lo libera la Fiscalía, puede ser utilizado para la Guardia, para cualquier entidad pública o alguna comunidad. Pero tiene que liberarlo la Fiscalía. Y después se revisa precisamente. Después se revisa la calidad, porque hay que saber que es buena calidad del combustible, y si es de buena calidad, pues entonces se puede donar a una entidad pública o a alguna comunidad. Presidenta, yo quisiera insistirle un poquito más. Ya el secretario nos ha dado respuesta en este punto sobre estas investigaciones, es progresivo, pero también la detención, porque mucho se pregunta, bueno… Hasta donde tope. O sea, lo que den las investigaciones, hasta donde den. Nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo. Serían funcionarios públicos. Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba. Si hay otras personas, empresarios, o sea, nosotros queremos erradicar por completo este delito. Se avanzó en el gobierno del presidente López Obrador, pero todavía hay, y nosotros vamos a trabajar. Y pues se trabaja con mucha unidad, discreción, pues para seguir con las investigaciones y la información que se va generando. Y sobre este tema, Presidenta, preguntarle, ¿nos podrían presentar después gráficas, elementos de… En cuanto se tenga información y se avance en las investigaciones, ya haya detenciones, ya el Gabinete de Seguridad puede mostrar vínculos, pero pues mientras siga la investigación no puede revelarse. Y al mismo tiempo estamos trabajando en la parte preventiva. Ya vendrá la Secretaría de Energía con Pemex, porque se está trabajando en un mecanismo en donde cada pipa que transporte combustible o cada tanque que vaya en un tren tiene que tener una identificación que diga de dónde salió el combustible, a dónde va el combustible, qué permisos tiene. Todo eso lo vamos a hacer a través de un QR que tiene que traer quien transporta, pero que tiene que estar vinculado desde que lo importó, si es importación de combustible, hasta la gasolinera donde va. O si salió de una refinería de Pemex, desde que sale de la refinería de Pemex hasta la gasolinería donde va o al centro de almacenamiento. Entonces, esta es la parte preventiva y se está trabajando con el SAT. Se han dado de baja muchísimos permisos con el SAT, se está trabajando con la CEA, con Profeco, es un grupo muy grande de trabajo que coordina la Secretaría de Energía para todo el proceso preventivo, de tal manera que si hay una pipa en una carretera que no tiene identificación y que no tiene la trazabilidad y transporta combustible, pues de inmediato tiene sanción administrativa. Y aparte, pues toda la investigación penal que se está desarrollando. En esta parte de quien tiene ferrocarriles, pues no es como que en todo el país, todo se investiga. Va a haber ¿qué tipo de sanción a una empresa, por ejemplo? O sea, tendría que ser fuerte a una empresa que tenga una… Tiene que venir el proceso. O sea, la Fiscalía pues convoca a todos los involucrados
Y ahí pues tiene que ¿Y las revisarse. gasolinerías que reciben esto hasta También. podrían perder el...? Todos. Ok. Presidenta, si me permite, en un segundo tema, preguntarle al fiscal que está aquí presente sobre el caso de Julio César Chávez, hijo, qué información se tiene, si nos podría ahondar al respecto, porque bueno, la información que se ha difundido allá de Estados Unidos es que no se ha presentado en un tema, no se ha presentado y que incluso el propio abogado, todo esto es en difusión de medios, no sabe incluso su paradero. ¿Nos podría dar más información al respecto, por favor? Sí, estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar en forma inmediata. Parece que el día de ayer hubo una cierta confusión porque había dos audiencias. Siéntense, por favor. Había dos audiencias, una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación. La que nos va a dar la información más certera va a ser la de la deportación. Esperamos que en estos días, habían dicho que el lunes, no sé si ustedes lo vieron, resultó que el lunes ni una ni la otra se hizo. Ahora vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo. También lo dimos a conocer, el abogado de esta persona ha estado presentando una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue. Gracias. A usted. Y finalmente, Presidenta, preguntarle sobre Viola Davis, que la elogia su liderazgo. Es pues honor a quien honor merece. El personal que fue a Texas son los bomberos de Acuña, en Coahuila. Los voy a nombrar porque sí, la verdad se merecen todo nuestro reconocimiento. Al presidente municipal también de Acuña, a Emilio de Hoyos, y son Javier Alvarado Lumbreras, Christopher Abraham Herrera, Roel Delgado Martínez, José Omar Llanas, Aldo Ortiz Rodríguez, Mario Alberto Linares, Guillermo Samuel Quirós, Javier Isaac Alvarado, Jesús Eduardo Salas, y trabajan con una fundación que trabaja en vínculo entre Coahuila y el estado de Texas para capacitación y otros temas, que se llama Fundación 911. Ismael Aldana Flores, Miguel Ángel González, Jesús Gómez Arizpe y Jorge Fuentes. Realmente nuestro reconocimiento. Hemos estado en contacto a través de Relaciones Exteriores con tanto el gobierno del estado de Texas como el Departamento de Estado para ofrecer más ayuda de nuestra parte, todo lo que se requiera, pues para apoyar a nuestros vecinos en una situación pues trágica como la que están viviendo. Hay una persona de origen mexicano que falleció, está el consulado en contacto, y una mujer que es familiar de él que no se ha encontrado todavía, y el consulado pues está activo, principalmente el consulado de San Antonio. Presidenta, creo que en este mismo tema, ya para finalizar, sí quisiera leer lo que le dijo, seguramente usted ya lo sabe, pero es muy rescatable y me parece muy honroso hacia usted. Dijo esta actriz estadounidense en sus redes sociales, publicó: después de todo el odio, después de todas las políticas antiinmigrantes, después de todo el racismo hacia las personas de color, ella todavía ayudó. Refiriéndose a usted, ella todavía apareció, ella todavía hizo lo correcto a un Estado rojo que no haría lo mismo por ella. Eso es liderazgo, eso es poder, esa es una mujer, refiriéndose a usted. ¿Qué comentario al respecto? Ese es el pueblo de México, esa es nuestra cultura. Las y los mexicanos somos solidarios, fraternos siempre. Y lo que refleja con bomberos que van y arriesgan su vida, como lo hicieron en California, para salvarla de otros, es la esencia del pueblo de México, es el humanismo. Gracias, Presidenta. Ahora sí. Muchas gracias, Presidenta. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX en Ciudad Juárez.
La primera pregunta es acerca de esta estrategia nacional en contra de la extorsión. Si esta ley contempla recursos extraordinarios para los estados o que se destine finalmente para estos grupos especiales. Lo que haga falta para erradicar el delito de extorsión. Lo que estamos haciendo ahora es primero poner a disposición de la ciudadanía un equipo de trabajo bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, donde participa la Guardia, todo el Gabinete de Seguridad y la propia Fiscalía General de la República, y la coordinación con los estados para poderlo llevar a cabo. Entonces, eso es ahora. Con la nueva ley, que requiere necesariamente una reforma constitucional, pues vamos a estar más equipados para poderlo hacer. Y si se requieren más recursos, habrá más recursos. Lo importante es que una persona que sufre o que es víctima de una extorsión sepa que estamos ahí para apoyar y que está, pues todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia estamos ahí para apoyar y para erradicar este delito que lo sufren pues muchas personas en nuestro país. Presidenta, en otro tema, el fin de semana la Secretaría de Hacienda da a conocer una reducción a la deuda a 49.2 del PIB, impulsada por la apreciación del peso y el manejo de los pasivos. ¿Qué medidas concretas, Presidenta, continuará su gobierno para mantener esta tendencia de consolidación fiscal, teniendo en cuenta pues el gasto social y la inversión en infraestructura? Se llama austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fíjense, la reducción del déficit se llama. En 2024 el presidente López Obrador decidió invertir mucho para acabar todas las obras. Todavía nos quedaron algunas a nosotros, pero las importantes, las estratégicas que él planteó para su sexenio, las terminó. Nos quedó un poco del Tren Maya, vamos a hacer el Tren Maya de carga, digamos ya una parte mucho menor del cierre de esas obras. Él cerró y por eso aumentó el déficit en el 2024. ¿Qué quiere decir el déficit? Pues que hay un poquito más de deuda. Hay más gasto que recaudación. Entonces ese déficit pues se cubre con deuda. Entonces solo fue para 2024. Nosotros no podíamos empezar el 2025 pues con la misma deuda, primero porque no traíamos pues el cierre de esas obras. Apenas estamos iniciando las nuevas obras como el Tren México-Querétaro o el Tren México-Pachuca, en fin, las carreteras que estamos haciendo, las obras de agua, todas las obras de infraestructura social que estamos haciendo. Entonces este año pues teníamos que empezar con menos. Entonces hubo una reducción del déficit de alrededor de 2 puntos del PIB, un poquito más. Un punto del PIB son como 380,000 millones de pesos. ¿Cómo cubrimos esa parte? Pues con más ingresos, que estamos en récord de recaudación, y también con mayor austeridad, que no impacte la operación del gobierno para lo que requiere la ciudadanía, evidentemente. No hay recortes en salud, no hay recortes en educación, como era en el periodo neoliberal, que decían vamos a recortar y recortaban en lo que se llamaba el gasto social. Nosotros le llamamos inversión social. Recortaban en educación, recortaban en salud pública, recortaban en todo eso y decían pues que todo eso lo hagan los privados. Nosotros no, recortamos en todo aquello que todavía puede disminuirse del gasto operativo del gobierno sin impactar la salud, la educación y la propia operación que requiere el gobierno para atender a la ciudadanía. Y ese va a ser el mismo mecanismo hacia adelante y seguir combatiendo pues todavía algunas áreas en donde todavía hay corrupción y que representen pues mayores ingresos públicos, y también pues una revisión general sobre cómo está establecido el gasto público. Ahora vamos a recortar. Estamos haciendo una reforma para que la manera en que se gasta pues sea más eficiente. Ese es uno. Por eso se reformó la ley de obra pública, la ley de adquisiciones y algunas otras reformas que vamos a hacer para hacer mucho más eficiente el gasto.
Pregúntenle aquí a los compañeros, a Sedena, Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Gobernación. Para invertir en el gobierno es una burocracia tremenda, no crean que solamente la burocracia es del que está afuera, el llamado elefante reumático que le llamaba el presidente. Se avanzó mucho, pero todavía hay muchas normas y reglas que quedaron supuestamente para evitar la corrupción, que en realidad pues durante el periodo neoliberal no se quitó la corrupción, al revés, aumentó muchísimo, pero pues es muy burocrático la inversión. Entonces todo eso nos va a ayudar muchísimo. Gracias, Presidenta. Y por último, es acerca, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, es acerca del crematorio en Ciudad Juárez, el crematorio Plenitud, para conocer si ya tienen la verdad histórica, qué pasó en ese lugar, cuántas personas en estos momentos son investigadas y cuándo se podrá tener una identificación de estos cuerpos y entregárselos a sus familiares, ¿no?, que es lo más importante. Sí, gracias. El caso lo tiene totalmente la Fiscalía de Chihuahua. Lo que sabemos es que tienen a 2 personas detenidas, están en la investigación y en el proceso también de la identificación de cuerpos. Se sabe que a veces se entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares y en muchas ocasiones ni siquiera a cuerpos humanos, sino a restos de animales. La Fiscalía ha estado informando continuamente, la Fiscalía de Chihuahua, y al momento van 2 detenidos. En cuanto tengamos más información, que también ya solicitamos, se las hacemos llegar, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿por qué usted cree o qué elementos hay para que la extorsión sea uno de los únicos delitos en esta administración que no han logrado disminuir, que han detectado en el comportamiento, incluso para redoblar esfuerzos y presentar una estrategia nacional? Hay mucha cifra, aún con las denuncias, y que ha aumentado, porque estos son denuncias directas. Muchas veces las personas no regresan a ratificar su denuncia por temor. Y es comprensible, totalmente comprensible. Entonces, por eso le estamos quitando a la víctima el peso de la denuncia, que se persiga de oficio y que se desarrollen todas las capacidades de inteligencia y investigación para poder pues detener a quienes se dedican a este delito que es tan doloroso para la gente. Uno de los principales sectores afectados son los comerciantes. ¿Cómo generar esa confianza para que ellos puedan hacer esta denuncia anónima y no crean que nada más va a ser letra muerta en este caso? Pues es el fortalecimiento de las capacidades tanto estatales como federales para poderlo hacer. Y por eso, porque la pregunta era ¿por qué estamos siendo un sistema nacional de inteligencia y investigación? Pues para poder atacar este tipo de delitos que requieren el desarrollo de mucha inteligencia, para poder saber quiénes son los que se dedican a esto, con quién están vinculados, etcétera, etcétera. En días pasados se aprobaron leyes para fortalecer el tema de la estrategia de seguridad. Se viene la estrategia contra la extorsión. ¿Hay pendientes para fortalecer el andamiaje jurídico para que esté completa la estrategia de seguridad, Presidenta? Pues por lo pronto es lo que estamos planteando. También la ley del Sistema Nacional de Seguridad apoya mucho esto, porque fortalece las capacidades de coordinación y las atribuciones de cada uno de los miembros de este gabinete, desde los municipios hasta la federación. Entonces, las 2 leyes ayudan a combatir este delito que todavía no podemos disminuir. En el Heraldo de México se publicó que se han detectado 11 rutas de tráfico de armas desde Estados Unidos a México, principalmente desde Texas, el 43% de las armas. Texas es un estado con una legislación muy laxa en la materia. ¿Cómo atender a esta situación si ya tienen identificadas estas rutas, Presidenta? Pues es nuestra insistencia a Estados Unidos. Nosotros hacemos nuestra parte en nuestro territorio, pero es la insistencia a las instituciones de seguridad y justicia de Estados Unidos. Ellos tienen que hacer su parte en su territorio para lavado de dinero, para control de tráfico ilegal de armas. Ellos tienen que hacer su parte en Estados Unidos y nosotros nuestra parte en México y la coordinación. Pero el propio Departamento de Justicia reconoció
que más del 70% de las armas que se usan en México entran ilegalmente a México desde Estados Unidos. Entonces, seguir insistiendo en que ellos tienen que hacer su parte. Y es parte de los acuerdos que tenemos. Y nosotros, pues, desde nuestro país. Desde el gobierno de México se ha informado toda la colaboración en las distintas materias que han llevado a cabo. Sin embargo, ¿desde Estados Unidos se está colaborando como realmente se necesita, Presidenta? Se necesita más de parte de ellos. En el tráfico de armas, sí se necesita más. También preguntarle… Y en otros, porque también lavado de dinero allá, también pues la persecución del delito. Preguntarle, en los últimos días han dado a conocer cifras y el aseguramiento en tema de huachicol. Preguntarle, ¿han detectado que cárteles de la droga estén detrás de estos esquemas de operación? Porque vemos que la dimensión de la operación es muy grande como para que sean grupos locales. Sí hay grupos vinculados. Por ejemplo, en Guanajuato, lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, están dos cárteles que tienen que ver directamente con el huachicol, que es Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa. En el caso de estas operaciones, de los 12 cateos que se realizaron, era una organización independiente, una organización grande, delictiva, que trabajaba en la zona centro del país, pero que no la teníamos vinculada con ningún cártel. En la zona, por ejemplo, de Tabasco. En la zona de Tabasco está involucrada también la célula esta de la Barredora y un remanente de Cártel Jalisco. ¿Y en la zona centro del país? En la zona centro del país, la organización delictiva más grande que teníamos fue la que se desarticuló por parte del Gabinete de Seguridad, y esta no estaba vinculada a ninguna organización delictiva. O sea, eran una organización delictiva ellos, perdón, no estaban relacionados con un cártel de droga. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que reapareció el expresidente Enrique Peña Nieto para indicar que es falso, que recibió un soborno de $25 millones por parte de estas empresas que comercializan el malware Pegasus, preguntar justamente sobre los casos que sí tiene pendientes el expresidente Peña Nieto. En este caso, pues sabemos que existen denuncias que se hicieron en 2022 por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, pues por casos de presunta corrupción que involucran no solo al político priista, sino también a 18 familiares y también socios. Esto con relación a presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y también evasión fiscal, y que se relacionan con la operación particular de 4 empresas: desarrolladora Omex, Plastiestéril, Impulsora Agrícola La Laguna y Espectras. Entonces, justo saber si se tiene algún avance o cuál sería el estatus. Pues tendría que contestar el fiscal, porque le corresponde. Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso, en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos, de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa, y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida. Si me permite, fiscal, también sí, sobre el caso del malware Pegasus. Bueno, primero sabemos que se adquirió por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón y que se utilizó para el espionaje político. También sabemos que ya habían investigaciones avanzadas en torno a este caso, sobre todo a partir de una denuncia que presentó también la Unidad de Inteligencia Financiera y la
la Consejería Jurídica de la Presidencia en 2019 a partir de la localización y desmantelamiento de un centro clandestino de espionaje en Santa Fe, ligado presuntamente a los empresarios Álvarez Puga, y en este mismo sentido sabemos que la propia FGR abrió una investigación hacia 2022, la pudo judicializar, y en ese caso es por, en contra de la propia empresa israelí NSO Group, que habría, en todo caso se tendría que corroborar, vendido ilegalmente este malware a personas privadas, incluida la delincuencia organizada. Saber cómo van entonces esas investigaciones. Bueno, en ese caso que fue muy sonado y muy conocido, inclusive una periodista también muy reconocida fue la que inició fundamentalmente ese procedimiento. Lo llevamos ante los jueces, logramos establecer las responsabilidades de todos los que estaban involucrados, que ya se habían dado a la fuga y estaban ya fuera del país, pero los que estuvieron en México los consignamos, los judicializamos y los procesamos. Después vienen las respuestas de las autoridades judiciales que afortunadamente ya vamos a poder revertir. Pero entonces en este momento se abrirían nuevas líneas de investigación con este caso del presunto soborno. Fíjese que tiene mucha lógica lo que usted está diciendo, pero hasta el momento en que las autoridades del Estado de Israel nos ratifiquen que estas informaciones que dieron esos funcionarios de esa empresa diciendo que habían entregado esas cantidades de dinero, eso nos permitiría volver a reabrir esa parte de esa investigación, porque la de los hechos concretos de lo que estuvieron haciendo y cómo estuvieron interviniendo las líneas, esa sí ya la judicializamos, la ganamos y llegó hasta los jueces. Y esta puede haber esa vinculación, nosotros coincidimos con usted. Y en el caso del expresidente Peña Nieto, de los otros temas relacionados con las empresas, entonces faltarían pruebas. Absolutamente, nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar, y hasta el momento no nos los han entregado. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, preguntarle, porque el sábado la Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer una detención de un ciudadano estadounidense que presuntamente estaba alterando el orden, y en ese caso pues se advirtió primero que tenía un arma larga él el que portando, tenía una credencial, ¿no? Y también tenía una identificación de la CIA. Preguntar pues justamente qué pasó con este caso, si se confirma que era un agente de la CIA, y además porque tenía en su poder este armamento de uso exclusivo del ejército. La credencial era falsa, fue puesto a disposición por las armas de fuego, está detenido, está vinculado a proceso, se dio parte a la embajada, también por parte de las autoridades de Estados Unidos confirman que no es funcionario ni servidor público y está detenido por las armas de fuego. ¿Y entonces se abrirá alguna línea de investigación en particular o simplemente ya ahí acaba la investigación? No, por supuesto, como al ser puesto a disposición por las armas de fuego, inició la carpeta de investigación y está en proceso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que estamos en comunicación con ellos, con su titular, con José Luis Cervantes, para saber si tiene algún otro delito o está relacionado con otra organización criminal. Pero entonces sería ya una investigación sobre, o más bien sobre actividades criminales y no sobre actividades del gobierno estadounidense. No tiene nada que ver con ninguna institución del gobierno de Estados Unidos. La investigación es por dos cosas. Una, está puesto a disposición por las armas de fuego, y la carpeta de investigación que se inicia es para saber si está relacionado con alguna organización delictiva o si se le puede relacionar con otros delitos. Gracias, secretario. Y, presidenta, finalmente preguntarle, como parte de esta Agenda Nacional de Riesgos, en su capítulo que revisa todo el tema del cambio climático, saber si se tiene alguna perspectiva de estas lluvias que pues descargan muchísima agua en un breve periodo, como lo que pasó en Texas,
Pues primero para evitar que haya una emergencia similar, ya también pasó con la Dana en España, y también saber si se podría hacer algún tipo de plan nacional para captura de esta agua, ¿no?, que es tan necesaria, sobre todo en las urbes, y que no se vaya al alcantarillado. Pero preguntarle particularmente sobre si hay alguna perspectiva para evitar alguna emergencia similar a la que han ocurrido en otras regiones. Más que, o sea, lo que hay, es difícil evitar una lluvia intensa como esta. Tiene que ver, sí, con el cambio climático, pero también con fenómenos climáticos de un año. Cuando hablamos de cambio climático, es decir, del aumento de la temperatura del planeta, derivado de las emisiones de CO2 y otros gases, son periodos de 30 años los que se miden, más que año con año. Año con año hay otros fenómenos que impactan, que también se ven impactados por el cambio climático, como el fenómeno de la Niña, el fenómeno del Niño y otros fenómenos incluso locales. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un fenómeno que se llama la isla de calor. Por haber tanto pavimento en la ciudad, se calienta mucho el suelo y se irradia calor, y eso impacta pues incluso en la evaporación del vapor de agua o de aire, que al tener mayor temperatura pues se eleva e impacta la propia condición atmosférica de la Ciudad de México. Entonces, parar las lluvias, pues eso no se puede. Lo que nosotros tenemos es el alertamiento, que es muy importante para evitar catástrofes, porque una cosa es que llueva mucho y otra cosa es la catástrofe que se ocasiona por esta lluvia. Y lo que se tiene que hacer son medidas preventivas. Entonces, lo que se trabaja mucho en México, México es uno de los países, gracias al plan de N3C y al plan Marina principalmente, y al propio Sistema Meteorológico Nacional, en esquemas de detección temprana y alertamiento temprano a la población, y un mecanismo donde, independientemente de la orden superior, entra de inmediato el Ejército y la Marina a atender a la población, además de los sistemas locales de protección civil. Eso nos ayuda mucho. En el Otis, por ejemplo, lo que pasó es que fueron 3 horas que cambió el huracán de una categoría a otra, y eso pues no permitió que en ese periodo tan pequeño pudiera alertarse. Pero, por ejemplo, ahora que fue el Barry fue el del Golfo, ¿no? Creo que sí. Eric fue en el Pacífico, el Barry fue en el Golfo. Estos 2 huracanes provocaron un incremento en uno de los ríos de Tamaulipas, y entonces con 3 días de anticipación se alertó a la población porque se sabía que venía una avenida de agua muy importante que podía tener efectos de inundaciones. Entonces, lo que sí se puede hacer es fortalecer el sistema de alertamiento, que es lo que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene muy medido el Golfo, porque la mayoría de los huracanes les impactan a ellos por el Golfo, a Florida. Tiene poco medido el Pacífico. Nosotros ahora, con Secretaría de Marina y la Secretaría de Ciencia y Tecnología y algunas instituciones de educación superior, se está desarrollando un sistema de boyas que nos permitan medir con anticipación cambios en la temperatura del agua y otros esquemas de alertamiento. Entonces, lo que se puede hacer frente a esta situación pues son sistemas de alertamiento. Ahora, hay una estrategia nacional contra el cambio climático que está en la Semarnat, que se acaba de emitir recientemente, que tiene que ver con disminuir emisiones y también atender el cambio climático, que ya es una realidad. Y es difícil guardar el agua de 1 o 2 episodios en el año. Primero, porque no sabemos si van a ocurrir siempre. Entonces requeriría la construcción de presas con muchos recursos económicos, y no necesariamente este lugar, porque una presa pues a veces también representa inundaciones de poblaciones. Entonces, no es trivial generar el almacenamiento de episodios de un día. Porque uno piensa en la ciudad, pues cómo es que en secas tenemos carencia de agua y en lluvias tenemos agua de más. Por ejemplo, el lago de Chico, que está entre Tláhuac
creo que es Los Reyes La Paz, Chalco, tienes razón. Ese lago pues tiene una capacidad muy baja de almacenamiento, lo medimos cuando fui jefa de gobierno, entonces puede almacenar un poco pero no lo suficiente. Entonces, bueno, tiene ahí su parte de ingeniería hidráulica. Gracias, presidenta. Gracias. Sí. A ver, vamos, ¿quién no ha preguntado recientemente? A ver, vamos con el Universal para que no diga el Universal y luego venimos para acá. Buenos días, presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle sobre el tema de Huachicol. Hoy en el Universal publicamos que Pemex pierde 56 millones de pesos cada día, estos datos de la paraestatal. Saber cómo están haciendo para enfrentar estos impactos económicos por este delito y saber sobre estos, los pinchazos que reciben los ductos han crecido 13% en el primer bimestre del año en comparación del anterior. Saber a qué se debe esta situación y principalmente sobre cómo están contrarrestando esta pérdida de 56 millones de pesos. Presidente. Pues lo que se está haciendo ahora nos permite que aumenten las ventas de Pemex. De hecho, en el norte del país aumentó la venta de diésel, porque como se están haciendo tantos operativos que incautan combustible ilegal, pues entonces las gasolineras pues tienen que pedirle a Pemex combustible o quien almacena el combustible, ¿no? Entonces, en la medida en que todo el equipo, el gabinete de seguridad está atendiendo el tema de Huachicol, pues va a ser benéfico para Pemex, va a aumentar sus ventas. Y la otra parte importante pues es toda la parte preventiva que se está haciendo, que incluye también todo el sistema que se llama Sistema Escada, que está en el piso 3 de Pemex, que se está modernizando y ahí está ayudando la Agencia de Transformación Digital. Presidenta, hace unos momentos mencionaba que va a implementar en los camiones que transportan combustible una identificación. ¿Cómo funcionaría? Ya lo vamos a presentar aquí, se los adelanté, justo ayer nos reunimos sobre este tema. Pemex va, no sé si esta semana que viene o la otra, pero vamos a presentar el plan estratégico para Pemex de largo plazo, que es muy importante. Y en otra ocasión ya presentaríamos pues todo el programa que se está trabajando con varias instituciones para el control del transporte de combustible y almacenamiento. Preguntarle al fiscal general de la República, en particular, si el presidente Enrique Peña Nieto sería la primera denuncia o carpeta de investigación que se tiene contra él. Le repito, a principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando. En este caso específico que acaba de hacerse público, como lo acabo de comentar con la compañera, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y los vamos a comunicar en forma inmediata es cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar, para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros y no se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir. No sé si tiene usted alguna otra duda sobre fiscal, eso. ¿Sería entregarle en qué momento este documento? ¿Cuándo lo enviarían? Pues de inmediato. De inmediato, nosotros estamos recabando toda la información, que es una información mediática, salió en los medios. Esa la tenemos nosotros que darle la juridicidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país
que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha para los propósitos, que todo esto es público. Esa es la solicitud concreta. La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud y esa solicitud queda ya a la responsabilidad de ese gobierno para permitirnos que en un procedimiento que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía, se ratifiquen esas denuncias y se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más como lo ocurrió en la vez anterior, en que no se consolidaron con las pruebas suficientes. En este caso no lo vamos a permitir. Fiscal, me quedan algunas dudas sobre el tema de Julio César Chávez Jr. Saber en qué momento se libera la orden de aprehensión aquí en México y si desde ese momento él ya no regresó al país, con sus familiares o a hacer algún evento deportivo, lucha, etcétera. A ver, vamos a hacer una repetición de lo que dijimos el domingo, para que quede muy claro. Nosotros recibimos por parte del gobierno de los Estados Unidos, de la Secretaría de Seguridad Interior, una denuncia en contra de un grupo delictivo encabezado por Ovidio Guzmán, el Nini y otra serie de delincuentes que están vinculados con el cartel de esa zona, en donde también se hacían denuncias en contra de 8 o 10 auxiliares y gente cómplices que trabajaban con ellos. Se hizo todo el trabajo, las autoridades americanas entregaron todas las pruebas que tenían y a principios del año de 2023 se obtuvieron las órdenes de aprehensión contra todos. La prioridad era evidentemente los jefes de ese cártel, los logramos detener, y se los mandamos a los Estados Unidos en extradición y dentro de unos cuantos días van a declarar allá, porque eso es público. Del resto hemos ido deteniendo a varios. En ese lapso, y por información que nos dieron los propios americanos, a la persona que usted se refiere, que ya tenía una autorización de los propios americanos para poder entrar a los Estados Unidos como turista, se fue a los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo identificaron perfectamente, sabían que era delincuente, no lo detuvieron. Nosotros hicimos una serie muy grande de gestiones para que nos los entregaran, no lo hicieron. Tal parece que a través de la entrada por Tijuana, que es una entrada en la que se mueven decenas de miles de personas a diario, este individuo entró 1 o 2 veces al país, los americanos lo sabían, lo han declarado, no nos los informaron. Toda la información para poderlo detener y toda la obligación era de ellos porque estaba ahí, porque ellos lo habían denunciado, porque ellos habían presentado las pruebas y porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Tanto es así que lo detienen y la propia autoridad norteamericana en este momento acusa al anterior de no haber cumplido. No sé si eso esté claro. Sí, fiscal, preguntarle, ¿no cree que esto sea un poco político, dado que ahorita está el caso de Ovidio? Pues no sé si pactaron una nueva renegociación con él, saber si tiene o veo tintes políticos dentro de este caso del boxeador, y por qué no, también en esta pregunta, ¿por qué no la detuvieron cuando peleó días antes, no? Eso es lo que les tenemos que preguntar a ellos. La información que han dado las autoridades americanas ha sido muy clara. Establecieron que sí sabían que tenía una orden de aprehensión, establecieron que sí sabían que tenía una capacidad para poder vivir en los Estados Unidos, que ahí estaba establecido, que ahí se había casado, que ahí estaba actuando. Toda esa información se tenía. ¿Por qué la usaron en este momento y por qué la hicieron en la forma que la hicieron? Pues esa es una responsabilidad de ellos. No sé si esté claro. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, va las últimas. Vamos aquí.
¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días, compañeros. Presidenta, no he dejado de pensar de lo que sucedió este fin de semana en el estado de Sonora con respecto a dos gemelas, su hermana, su mamá también, que fallecieron. Ya hay un detenido, ya se ha hablado al respecto y usted ya ha comentado, pero en particular me preocupa el hecho de que hay elementos de la clase política que, más allá de lo que sucede en específico en Hermosillo, en todo el país, igual en Sonora, que abdican de su responsabilidad para perseguir la siguiente intención electoral que tienen. El alcalde de la ciudad, a pesar de que quiero ser cuidadoso y no lo quiero responsabilizar, no estoy diciendo que él debió haber estado ahí o que debió haber evitado el homicidio, sí estaba en un acto político, en un rancho, pues conspirando para hacerse de una candidatura eventual al gobierno del estado de Sonora. Es su intención, así lo ha planteado. Pero me preocupa este hecho de que hay personas que tienen un cargo público para el que fueron electos durante determinado tiempo y que en ese ejercicio del cargo deciden buscar el siguiente sin asumir la responsabilidad plena que les confiere la ciudadanía, el pueblo de una región determinada. Un poco saber su opinión al respecto de ese tipo de situaciones que suceden por todos lados y más cuando terminan en cosas tan lamentables como lo que sucedió este fin de semana. Primero, es un episodio muy doloroso. Es una madre, dos niñas, tres niñas, ¿no? Tres niñas. Pues nos conmociona a todo México, evidentemente. ¿Qué tenemos que hacer las autoridades frente a esto y frente a cualquier delito? Investigar y trabajar todos los días para disminuir la violencia en nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer todas las autoridades. Politizarlo no ayuda. Entonces, me voy a abstener de comentar tu pregunta, porque así como a nosotros nos acusan de una u otra cosa, que no importa lo que hagamos, de todas maneras nos van a criticar. Yo me abstengo pues de en este caso particular, que es doloroso y hay que estar cerca de las víctimas, pues hacer un comentario político, ¿no? Me parece bien, Presidenta. Ahora, también quisiera nada más agregar en el sentido de la pregunta, aprovechando que tengo el micrófono, la evidencia preocupante que sí existe de un excomisario de la ciudad de Hermosillo, quien ocupa de alguna manera en otros lugares, se llama Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana en un municipio, con videos ya vinculados al cártel de los Salazar, operando ahí en eventos sociales, emborrachándose en conjunto, algo que ha preocupado mucho a la ciudadanía de Hermosillo. Presidenta, entonces, cambiando de tema, hace más o menos un año sucedió un extrañamiento al embajador de los Estados Unidos, entonces Ken Salazar, un extrañamiento que además acompañó una reformulación de las políticas de comunicación que debían establecer los embajadores de todos los países con el gobierno federal, limitándose a la Cancillería. Quería saber si esta política sigue política sigue en pie y cómo la interpretan ahora. ¿Cómo? En su momento, a partir de este extrañamiento que realiza el presidente López Obrador, un extrañamiento al que usted se suma, anuncian una modificación en las políticas de comunicación que deben de tener las embajadas con el gobierno de México, limitándolo a que sea a través de las cancillerías. De la Cancillería, el presidente López Obrador, por ejemplo, se Pero no fue una comunicación, fue una política que se siguió, o sea, no hubo algo en particular. Nosotros, en general, con cualquier embajador, sea el embajador de Estados Unidos, con el que se ha colaborado bien desde que llegó, o con cualquier embajador, si quieren platicar con alguno de los secretarios o secretarias, lo que les pedimos es que se dirijan primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y todos los secretarios y secretarias tienen la instrucción pues de comunicarlo a Relaciones Exteriores para que se lleve pues un orden en la relación, no tiene ningún otro tema. Y si se han reunido con varios de los secretarios, pero se busca en general pues que esté presente la Cancillería, o si ya quieren una reunión particular con algún secretario, se pueden reunir, pero la Secretaría lleva pues de Relaciones Exteriores un orden en la relación con
los gobiernos del mundo. Bien, a través sí, de sus embajadas. Era conocer si seguía en pie, me parece bien. Ahora, la relación, un poco también tenía la duda con respecto a que pueden tener los embajadores directamente con los gobiernos estatales. ¿Esta comunicación se permite directamente con ellos o también se pide que sea a través No se no prohíbe. Es ningún caso en particular, no se prohíbe. Es decir, un embajador puede ir a ver a un gobernador o gobernadora de un estado. Tiene esa posibilidad. Incluso muchos gobernadores que buscan inversiones en su estado, pues van y buscan al embajador o a la embajadora, porque pues a lo mejor es una empresa alemana, pues entonces buscan al embajador de Alemania o al de Estados Unidos o al de Brasil o a quien corresponda. No se prohíbe. Se busca pues que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea quien coordine, pero pues evidentemente no lo prohibimos de ninguna manera. Muy bien. La semana pasada, hace unos 10 días, hubo un evento en la Embajada de los Estados Unidos conmemorativo del 4 de julio, el Día de la Independencia de ese país, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, data de 1777, un evento que fue también en buena medida social. Ahí me llamaron la atención las palabras del embajador, en donde en algún fragmento del discurso que después se reportó en medios de comunicación, el embajador hablaba acerca de que no se puede hablar de migración legal mientras continúe siendo un problema la migración ilegal. Esto de alguna manera se interpretó como una posible respuesta a la sugerencia de la Presidenta de la República a llegar a un acuerdo general con los Estados Unidos en torno a comercio, migración y seguridad, diciendo que pues quizás inmigración no podría entrar, y este reclamo permanente por parte de los mexicanos de que se regularice a aquellos migrantes que viven en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Un poco saber cómo interpretó usted esas palabras del embajador. Habría que preguntarle al embajador, ¿no? Okay. Que ahora sí que se expandiera en este tema. No sé si vieron una declaración, lo ha declarado 3 veces el presidente Trump, de que en el caso de trabajadores del campo y trabajadores de ciertos sectores, él desea generar las condiciones para que tengan permiso para trabajar, que incluiría pues a muchos millones de mexicanos y mexicanas, ¿verdad? Esos son el tipo de acuerdos a los que nos interesa que se reconozcan las mexicanas y mexicanos que están allá, que ya lo mencionó el presidente Trump. Entonces, el objetivo, siempre lo hemos dicho, las mexicanas y mexicanos que están allá son buenas personas, se fueron a Estados Unidos por una necesidad, ayudan a las familias, a sus familias en México, pero sostienen la economía de muchos estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos de América. Entonces, ese reconocimiento pues tiene que ser un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, y recientemente lo hizo el presidente Trump para ciertos sectores, no solo para mexicanos y mexicanas, sino para otras nacionalidades. Pues nosotros preferimos, por supuesto, esa política a la política que tiene que ver con redadas y expulsiones, con la que no estamos de acuerdo. Muchas gracias, Presidenta. Disculpe, bueno, no me presenté, Julián Mazoy de SDP Noticias, sí. Disculpe. A ver, aquí que no has preguntado y ya cerramos contigo. Presidenta, buenos días compañeros. Ana Silva de la Orquesta en San Luis Potosí. Bueno, quiero hablarles sobre un grave esquema de fraude que se está realizando a nombre del gobierno federal y que sigue operando en varios estados del país. Una supuesta subsecretaría de Auditoría y Control que no está reconocida por la SEP, de la que dicen formar parte. De hecho, la Secretaría ya nos emitió un comunicado de que niegan su existencia, pero continúan estafando a los ciudadanos, ofreciendo puestos laborales de hasta 45,000 pesos mensuales y para la creación de para la formación de un sindicato nacional. Desde hace años, esta red exige pagos que van desde los 6,000 hasta los 22,000 pesos, supuestamente para trámites, para materiales o exámenes. De hecho, este fin de semana, pues citaron a algunas de estas víctimas en la Ciudad de México para realizar un examen de antidoping. Les iba a costar 500 pesos, pero si se querían evitar el viaje, pues les cobraban 1,500 pesos más, ¿no? Para darle certeza a este fraude, usan logotipos oficiales del gobierno federal, además de que aparecieron en medios de comunicación de la Ciudad de México para darse publicidad.
En San Luis Potosí, el medio ya ha identificado al menos 500 personas estafadas, pero sabemos que esta red opera desde la Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas y otras entidades. A pesar de que ya documentamos públicamente, ahora no hay denuncia formal ni acciones judiciales. Detrás de este fraude ya tenemos nombres identificados, como Norma, que se presenta como la directora general en la entidad. Juan Manuel, jefe de operaciones también en San Luis Potosí. Daniel, supuesto director nacional de recursos humanos. Eduardo Rodríguez, quien se hace llamar el director nacional desde la Ciudad de México, ambos los dos. Y Arquímedes es una persona que recibe los depósitos desde Michoacán. Presidenta, preguntarle, ¿usted dará instrucciones para que se investigue a fondo este fraude que se comete usando el nombre del mismo gobierno federal? ¿Y se podría enviar exhortos a las autoridades locales como las fiscalías estatales para que colaboren en estos casos? Qué bueno que lo denuncias, pues por supuesto que hay que abrir una carpeta y hay que hacer la investigación. Y la gente que no se deje engañar. Pero si nos das más datos, por supuesto. Claro. La fiscal general de San Luis Potosí dijo que estas denuncias le competen más a la Fiscalía General de la República. Pues a quien le competan, hay que investigarlo y hay que sancionarlo. Entonces, ¿Cuál sería el mensaje para las personas que han sido defraudadas? Y no, que pues en que este hay que momento... apoyarlas, que se acerquen a… ¿dónde lo podríamos? Pues directamente a la Fiscalía General de la República, en el estado de San Luis Potosí. Okay. Por último, Presidenta, me gustaría poder regresar, pues para poder conocer los avances sobre el caso, pues si me lo permite, obviamente es un tema que aqueja a muchos potosinos y pues a pesar de que ya han pasado años de este fraude, pues no hay un solo responsable del tema. Sí, lo vamos a investigar. Muchas gracias. Bueno, cerramos. Quiero irnos con la gráfica de… bueno, a firmar el decreto, pero ponme la gráfica del semestre con menos homicidios, 2025, 1 de enero al 30 de junio, el semestre con menos homicidios desde 2016, desde hace 9 años. Y no solo eso, sino que va bajando. Lo dejamos ahí. Déjalo ahí y ahí firmamos el decreto. Acompáñenos. ¿Quieren comentar algo sobre lo que salió en los medios del robo en oro y plata? Están preguntando. Sí, de una mina. Vente a la esquina. Gracias. Informa luego sobre el tema del robo. Envíen un boletín sobre el tema del robo. Gracias. Hasta luego.